Insider. Pero muy buenas tardes, mi querida raza formulera, ¿cómo están? De nueva cuenta, que les habla Kinan García. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie que hemos titulado, muchos no les han gustado el nombre, pero pues no le encuentro otro nombre a la serie, y es Hablando de Fórmula E con... Y ustedes ya lo leyeron en el título del video, no es necesario que yo se lo presente, es una enciclopedia viviente, yo le puedo decir, un gran conocedor del mundo del deporte motor, de este mundo del deporte que tanto nos gusta. Carlos Jalife, editor en jefe de Fast Magazine, autor de libros como Brothers Rodríguez, hablando de los hermanos Rodríguez, esta dupla de pilotos mexicanos que han sin duda marcado el parteaguas en el deporte motor mexicano. Y también para nosotros, para los amantes de la máxima categoría del deporte eléctrico, lo hemos escuchado varias veces estar en las crónicas en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, compartiéndonos su conocimiento, su sabiduría y sobre todo, pues sí, describiendo lo que pasa dentro de la carrera. No voy a dar más detalles, ustedes pues ya deben de conocerlo y si no lo conocen, pues no sé qué han estado haciendo estos últimos años. Vamos a darle paso a nuestro invitado Carlos Jalife, vamos a darle un fuerte aplauso. Bueno, Carlos, en el otro canal sí teníamos efectos especiales, en este no, pues son manuales los aplausos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Zona E Insider. Buenas noches, Kinan, ¿cómo estás tú? Yo extasiado, la verdad es que yo estoy muy contento de que nos hayas aceptado la invitación a estar aquí en esta serie, que de a poco se está haciendo tradición. Lo hacíamos en otro canal, pero ahorita en esta primera temporada de Zona E Insider, pues decidimos traernos ese concepto para acá, y muy contentos la verdad de que estés con nosotros compartiendo esto que tanto nos gusta, que es el deporte motor y en específico la Fórmula E. Pues sí, ya sabes que ahí en la Fórmula E, yo he estado todos los años, excepto cuando se fueron a Puebla, la carrera, he estado ahí todos los años narrando la Fórmula E en México, me consta. en el sonido local. Sí. Digo, pues sí, son de esas cosas que surgió de que, oye, no tenemos a nadie que narre. Y les dije, pues yo me la he hecho. Oye, ¿sí te sabes? Pues sí me lo sé. O sea, pues, sí, a esto me dedico, ¿no? Sí, Entonces, sería como el colmo, ¿no? empezaron a decirme, bueno, a ver qué. Les digo, a ver, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar por los números. Y les empecé a recitar los números de cada equipo. Vámonos, sí, con lo que tienes es más que suficiente. Y sí, la verdad es que al ser una categoría que tiene pocos años, realmente acabamos de terminar la temporada número 11, está siendo para todos inclusive nuevo, y el tener la posibilidad de escuchar en el sonido local las estrategias, el tema de los pilotos, un poco de historia de dónde ha venido la categoría y hacia dónde va, ciertas cosas que solo entre periodistas se sabe, y poderla dar a conocer y escucharla en el sonido local, sin lugar a duda es importante para el público, ¿no? Para la raza que está en la carrera. Pues sí, mira, es que esa es parte de la cuestión. Salirte al sonido local y no ayudar a que la gente sepa a qué se está metiendo, Uh-huh. pues no tiene ningún sentido, Sí. o no tendría ningún sentido. Entonces, la idea es como en todo, ¿no? Lo que tiene uno que hacer es aportar para que la gente sepa en qué está, en dónde anda, y que salga sabiendo un poquitito más y siendo más aficionado. O sea, pues es lo mismo de en todo, ¿no? O sea, si vas a un espectáculo, pues por lo menos que sepas que las canciones de la gente que está ahí en el espectáculo, y si no, entrando, cuando menos saliendo, ya sabes que tienen X número de discos, que cantan tales canciones, ¿no? Es lo mismo. Uh-huh. O sea, aquí vas a una cuestión y entonces tienes que saber de qué se trata, o sea, qué es el Pit Boost, que es la novedad de este año, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay que explicar lo que es un tipo de recarga distinta dentro de la carrera, como lo que sería una recarga de combustible en una serie normal de monoplazas o de turismo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, y sobre todo esta categoría que de a poco está teniendo brincos muy grandes y en corto tiempo. O sea,
Si nosotros comparamos lo que fue el Gen 1 con lo que ahora es el Gen 3 Evo, pues la verdad, y en el periodo de tiempo en el que se ha dado, sin lugar a duda, es importante que alguien nos instruya en estas modificaciones y en estos cambios, ¿no? Y sobre todo en las miras que se ve hacia adelante, que de eso vamos a platicar largo entendido, Carlos, lo que se viene para la era Gen 4, que algunos lo llaman la revolución de la categoría, otros piensan que simplemente es a lo mejor se está desprendiendo la categoría de su esencia. Hay muchísimas cosas que podemos platicar acerca de eso, pero si quieres, Carlos, le entramos de lleno a lo que fue esta temporada número 11. Carlos, a tu juicio, ¿fue esta temporada número 11 la más completa en la historia de la categoría? ¿Y a qué me refiero? Específicamente, de las evoluciones de las cuales habíamos venido viendo, es la primera vez que tenemos un dominio tan amplio por parte de un piloto que inclusive, porque no quiso, ¿verdad? Y ya estaremos platicando de eso, pudo haber sido campeón muchísimo tiempo antes del cierre de la temporada. Novedades como lo que fue Dan Tictum en su momento, o sea, hubo como que varios puntos dentro de la historia de esta temporada número 11 que sin lugar a dudas van a ser importantes dentro de la historia completa de la categoría, a pesar de que es joven, ¿no? Sí, definitivamente. Y sabes también que es interesante ese cierre brutal que tuvo tanto Nick Cassidy como Jaguar. Como tal. O sea, es algo que no entendemos por qué no hicieron eso. O sea, si hubieran hecho la mitad de lo que lograron en las últimas 6 carreras, si hubieran hecho la mitad de eso en la temporada, hubieran sido campeones fácilmente. Sí. Pero se durmieron, tuvieron una primera carrera buena y después se durmieron, errorcitos aquí, problemitas acá, no hacían las cosas bien, la táctica no funcionaba y de repente cierran ganando brutalmente, porque ganaron las últimas 4 carreras. Sí, ganaron las seguidas, y de las últimas 6 ganaron 5, una cosa así. Sí, desde China en el triunfo, igual de Cassidy, se venía algo interesante, ahí se atravesó Yakarta, pero de ahí en fuera, el dominio que había mostrado Jaguar había sido... Pues sí, sorprendente. Imagínate qué hubiese pasado si esta temporada hubiese sido de 18, como va a ser la próxima temporada. Estaríamos hablando de un cierre de campeonato brutal y en su hipotético caso, ver que Jaguar que Nissan pudo haber perdido todo lo que había construido a mitad de temporada, en el inicio de la temporada, ¿no? Entonces, dentro de todos esos asegúnes y de cosas que sí llegaron a pasar, esta temporada 11, ¿dónde tú la colocas, Carlos, dentro de la historia? Como el referente para aquella persona que se quiere introducir a la categoría, le recomendarías, oye, ¿sabes qué? Vete a la temporada 11. Esa es una muy buena temporada y te puede involucrar bastante y te puede meter de lleno a lo que es la fórmula eléctrica. Sí, definitivamente la temporada 11 es la mejor temporada que ha habido hasta el momento, pero también es la temporada que marca la evolución. Porque si estamos pensando desde la primera temporada, tú te acuerdas, todavía había el brinquito ese de conejo, que paraban en los fosos, cambiaban el auto, salían brincando, porque si no sales brincando te puedes hacer un puente y te puedes dar un shock eléctrico bastante grande. Y entonces hacían el brinquito de conejo y ahora ya no vemos ese brinquito, ahora vemos algo como el Pit Boost, por ejemplo, que ya te alcanza para toda la carrera y luego tienes una recarga de combustible para que lo puedas meter dentro de tu táctica, aparte de los modo ataque, que son recargas que te duran 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, según lo que se haya definido antes de la carrera. Entonces, si tuvieras una temporada 1 con una temporada 11, realmente la evolución ha sido brutal. De hecho, yo no sé si te acuerdas, las velocidades que alcanzaban en la primera temporada andaban a 230 kilómetros por hora, o sea, eran un Fórmula 3. Ahorita andan a 320 kilómetros por hora, o sea, ya son un Fórmula 1. Exacto. O sea, realmente el comparativo, y son más rápidos en el arranque, precisamente porque la potencia que se aplica en la arrancada en un auto completamente eléctrico es 100%. No tienes que ir a través de los cambios como haces en un auto, digamos, híbrido o normal de combustión interna. Entonces,
ahí vas aumentando la potencia del 40, 50, 70, 80, hasta llegar al 100%. Aquí es 100% desde el primer instante. Sí, sí, lo que... Entonces, Ujú. realmente sí es muy, muy, muy interesante hacer esta cuestión porque estás viendo toda la evolución de lo que es. Si tú ves las carreras de la primera temporada y Sí, las comparas con esta, sí, no. realmente haz de cuenta que estás Sí. viendo dos monoplazas completamente distintos. Sí, O sí, de sea, categorías completamente no distintas sabes hasta eso. ni qué es la misma. Sí, inclusive hasta de categorías completamente distintas, ¿no? Sí, o sea, Ujú. inclusive hasta los diseños de los monoplazas han tenido cambios sustanciales, desde ser esos tipo, sí, o sea, de eso, del primer diseño a nuestro famoso Dorito, ¿no? Que tenemos hoy en día. El Dorito, y además que muchos dicen, oye, ¿y no tienen alerón? ¿O se les cayeron? ¿O qué le pasó? No, Ajá, así son. así son, así son. Oye, Carlos, y platicando un poquito de lo que fue, igual metiéndonos en lo que fue la temporada, Oliver Rowland, el campeón actual vigente reinante de la categoría, el segundo inglés que se corona en esta categoría. Los que hemos seguido a lo mejor un poquito la carrera de Oliver Rowland sabíamos que siempre le faltaba este medio kilo para el peso, ¿no? Dijeran por ahí, o los 10 centavos para el peso, ¿no? Le dicen en mi pueblo. Y pues había tenido posibilidades de ser piloto reserva de Williams, etcétera. Inclusive peleando en categorías inferiores con Charles Leclerc, ahí perdiendo el campeonato en varias ocasiones. Y en la historia de Oliver Rowland, ya dentro de la categoría, pues fue descartado por completo de Mahindra y regresa con Nissan en la temporada 10, regresa fuerte, inclusive con posibilidades de pelear el campeonato en la última parte, después se enfermó, y hoy Oliver Rowland se corona como el segundo piloto inglés, uno de los pilotos más dominantes, por detrás me atrevo de Sebastian Buemi, por ahí por temas de récords y todo eso. Y tú en este momento, Carlos, ¿dónde pondrías lo hecho por Rowland en las diferentes facetas de los campeones que hemos tenido en la categoría? Mira, es uno de los grandes campeones. Ahora, la cuestión de la Fórmula E es lo interesante que yo pensaría que a pesar de lo que dices de Sebastián Buemi, y bueno, y podemos decir Sebastián Buemi, Lucas Di Grassi, Sam Bird, Jean-Éric Vergne, Ujú. todos ellos han sido de los grandes pilotos y estadísticamente han sido campeones. Vergne es el único que ha sido bicampeón, No, de hecho. Stoffel. No, perdón, No, si es, Jean-Éric perdón, Vernet. es Jean-Éric Vernet. Jean-Éric Vergne. Sí, Sí. Vergne. Lo que pasa es que yo no digo Bernier, le digo Vergne. Ajá. Y parece que dije Bird, Bert, pero no, dije ajá. Vergne. Ah, ya, perdón, perdón, Jean-Éric. perdón. Sí, sí, sí. Perdón, no, el de Techita. Sí, El sí, que sí. ahora corre Ahora para DC Penske. con Penske, ¿no? Con el Ujú, DS. ujú. Y se fue, bueno, que ha corrido eso, ha corrido con Maserati, ha corrido con varios de los equipos grandes, pero ese es uno de los grandes pilotos. Yo pensaría que probablemente el único que ha podido repetir eso lo haría ser quizás el mejor de toda la historia en la historia de esta categoría. Y sin embargo, tienes a alguien, por ejemplo, como Sam Bird, que las primeras 8 temporadas él tuvo victorias. Nadie más tuvo victorias en 8 temporadas seguidas y ya volvió pues a los podios y eso, pero claro, la edad no perdona. Claro. Entonces tú dices un gran piloto, pero que nunca fue campeón, Sí, 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 Sam sí. Bird. Sí. Y tienes De a los Buemi, que pioneros. Buemi lo hemos visto ser campeón aquí y campeón en el WEC con Toyota y ganar las 24 horas de Le De Le Mans. Mans. Un piloto muy completo que en la Fórmula 1, bueno, pues le tocó el equipo chico de Toro Rosso, cuando era Toro Rosso de Ujú. la escuadra de hermana de Red Bull, pero es un gran piloto. Sí, 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 sí. Entonces, y Lucas Di Grassi, pues lo vemos otro gran piloto que, por cierto, Lucas Di Grassi es muy bueno en México casualmente. Es Sí. como que México siempre se le Le da, da buena vibra a el auto México. puede Ajá. estar muy mal y él se le da. Sí, se le da bastante, bastante bien. Y justamente con estos nombres que tú me comentas, Carlos, meter ahí a Oliver Rowland con todos los asegúnes que tuvo, de la manera como llegó al campeonato, ya podría ser muy cuestionable la segunda mitad de la temporada, ¿no? Porque inclusive si vimos la sumatoria completa de la primera temporada contra lo que hizo en la segunda mitad, pues pareciera ser que fue otro Oliver Rowland, pero al final eso le pudo alcanzar para poder ser campeón y hoy pues ahora sí coronar una parte importante de su carrera, ¿no? Ya no es un chamaco, ¿no? O sea, también ya es un piloto experimentado dentro de la categoría.
Sí, mira, yo platiqué con él alguna vez, mira, él obviamente, él fue de los que pelearon en 2017 peleó el campeonato en Fórmula 2 Ujú. y era de las esperanzas británicas, ¿no? Quedó tercero, si no mal Sí. recuerdo. Perdió con Perdió Leclerc. el Ujú, campeonato por poquito, ¿no? ujú. Pero realmente él era un chavo, yo platiqué con él, no tenía más patrocinios. Él si no ganaba la Fórmula 2, ya No no había había para más. dónde, no iba a poder subir a la Fórmula 1. Sí. Y aún ganando la Fórmula 2, estaba un poco difícil porque él no tenía un gran patrocinio atrás. No era de los pilotos, digamos, que tienen gran dinero y gran apoyo atrás, como por ejemplo puede ser Lando Norris, Ujú. por decirte Sí, uno, un nombre. ¿no? Ujú. Otro piloto británico bueno y lo que quieras con títulos abajo, pero Rowland ganó carreras, Rowland se mostró siempre y yo un día le dije, bueno, ¿y qué ves con respecto a la Fórmula 1? Y dice, la Fórmula 1 se murió para mí hace mucho tiempo. Sí. Eso me dijo hace un par de años, si Uf. no mal recuerdo. Cuando estaba yo platicando, porque yo le dije, bueno, y ya no tienes ganas, no tienes ninguna cuestión de que pueda regresar un poco por lo de Nick DeVries, que te acuerdas que Nick Sí, DeVries de Mercedes. ganó, fue el primer campeón de Fórmula 2 que se vino a la Fórmula E, Ujú. luego fue campeón acá y luego llegó a la Fórmula 1, Sí. que eso es muy raro, porque eso lo platicaba yo con Longo, con Alberto Longo, le decía, oye, ya es tan importante la Fórmula E que un campeón de Fórmula 2 prefiere venirse a la Fórmula E para un asiento y pelear el campeonato y tener un equipo de primer nivel que irse pues a dar lástimas en un equipo pues de media tabla Sí, sí, para sí. abajo en Ajá. la Fórmula 1. Y Exacto. me dijo, para que veas cómo los pilotos también lo entienden. Y o sea, y eso lo estamos viendo después de Nick DeVries, lo hemos visto en varias ocasiones, con pilotos, y Oliver Rowland fue una buena adquisición, pero llegó a un equipo que siempre fue un equipo muy gitano en el sentido como los toreros, ¿no? Ujú. Gitano de que das uno bueno y uno malo Sí. y eres muy entretenido, pero pues era el equipo cuando estaba Divac Gill o Ujú. Gil como directivo, ¿te acuerdas Sí, que de siempre Magilton. hacía sus cosas como salía bailando Sí. por todo Típico el paddock, y de era de las típico. cosas, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, y justo ahorita que tocas el tema de los equipos en los que había estado Oliver Rowland, hoy se consagra con Nissan, un proyecto en Nissan que de alguna manera venía dando desde temporadas atrás cierta luz, ¿no? A lo mejor y no encontraban la dupla ideal, ¿no? En su momento Norman Nato, en su momento Sasha Fenestraz, ahora Oliver Rowland, a pesar de que hoy hablamos de un campeonato de Oliver Rowland, pues muy distante Norman Nato también de su compañero de equipo, pero hablando ya de proyecto, como de proyecto Nissan. ¿Tú crees que todavía podemos ya meterlo en el cajón de estos equipos grandes? Porque cuando hablamos de Fórmula E siempre nos referimos a equipos grandes como Porsche y Jaguar. De vez en cuando ahí la historia te dice que a lo mejor un Envision, ahí de vez en cuando una campanada con Mahindra mismo, etcétera, etcétera. O en su momento Techeta, que pues ya Dios los guarde en su santa gloria, etcétera, etcétera. Pero hoy Nissan, ¿tú crees que pueda estar dentro de esa baraja importante, que ya haya consolidado su proyecto Fórmula Eléctrica y que pueda ser considerado dentro de esta baraja de equipos importantes? Sí, definitivamente yo pensaría que sí, porque sabes que acuérdate que Nissan es la alianza de Renault. Acuérdate Ujú. cuando inicia eso, Janssen. Renault es el que empieza y Renault fue el equipo dominante en las primeras temporadas, fueron Claro. campeones varias veces y con Buemi fueron campeones de pilotos, porque habían sido campeones de constructores también. Ujú. Y luego la alianza misma de la industria automotriz, que es Nissan con esta gente de Renault, con los de Mitsubishi, deciden que Renault se enfoca a la Fórmula 1 y Nissan se va a enfocar a los autos eléctricos, porque además tienen gran ventaja con sus cuestiones en Japón, Ujú. en donde ya están avanzados en eso de la industria y están compitiendo Nissan con Honda, con Toyota, o sea, el avance de los japoneses en cuanto a los autos eléctricos Eléctricos. para
calle es muy grande. Sí. Y qué mejor que probarlos en las pistas. Entonces Nissan lleva esa ventaja, ¿no? Sí, oye. Entonces, no, eso es a lo que termina. Vienen siendo herederos de una tradición ganadora. Sí. O sea, si tú pones el equipo de Renault, que se volvió Nissan, como uno solo, es probablemente el equipo que tiene más victorias en la categoría. Sí, O más sea, victorias y como más uno títulos. solo. Sí, Si sí. lo separas, pues claro, es 5 años de uno y bueno, son 6 años del otro, o 4 y 7, Sí. dependiendo de cómo quieras tomar. Pero acuérdate que la historia también es, cambian completamente el concepto, hacen un tren motor muy interesante que tenía un doble motor. De hecho, prohíben que haya los dobles motores porque Nissan iba por ahí y dijeron, si haces eso, lo que sucede es que alguien va a decir, bueno, voy a tener 4 motores para tener uno en cada una de las ruedas, y entonces va a ser una batalla de... Y dijeron, ¿sabes qué? Reglas. Como en la Fórmula 1 haces Sí, el claro. V6, todo tiene que ser V6 turbohíbrido, aquí todos tienen que ser de un solo. De No un solo puedes tren tener motriz, 2 exacto. motores o 3 motores, porque Magindra ya venía con uno de 3 motores, que iba a tener uno adelante y uno en cada una de las ruedas traseras. Entonces iban a ser 3 motores eléctricos. Iba a ser una cuestión ahí de entrarle a las carteras, Ajá, ¿no? sí, Y la exacto. idea no ha sido nunca que sea a base de billetazos, sino que sea a base de tecnología. Sí, sí. Y parte de estas regulaciones que aún permiten ver competencia en pista, ¿no? Parte de las regulaciones solo les permite desarrollar ciertas partes. Y esta parte del tren motriz, sin lugar a duda, pues hace que todavía tengamos una fórmula eléctrica pareja, con suelo parejo para todos, ¿no? Lo vimos esta misma temporada. ¿Quién iba a pensar que ERT, que se convierte en Cupra, cuando ERT la temporada pasada fue un desastre con 7 cámara y el propio Dan Tictum, hoy peleó su primer podio, su primer victoria. Estuvo peleando todavía hasta la última carrera, si no fue por el incidente que tuvo Dan Tictum, estaba peleando cosas relevantes el piloto inglés con el equipo. Entonces, pues sí, este piso parejo que de alguna manera la categoría busca, que ya hablaremos de esos de los motores más adelante con el Gen 4, que es un cambio, la verdad es que bestial lo que se viene, pero sí, ¿no? Como bien lo comentas, Carlos, creo que este piso parejo que de alguna manera la categoría ha mantenido, da pie a que hoy veamos el espectáculo que vemos en pista, ¿no? Sí, que son carreras muy parejas, eso sí, tienes carreras muy parejas, muy interesantes, y aún para los, digamos, los que no son puristas del deporte, sino que van a ver los choques, también siempre salen contentos porque hay Sí, choques sí, ese al tema por de los mayor. puristas. Sí, ahí por mayor. Inclusive la curva ahí del attack mode en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez se vuelve una pachanga. Esa curva Claro. es chulada, ¿eh? Para ver choques, para ver guamazos, esa es la curva idónea, ¿no? Sí, porque están en el diamante, pero es la penúltima curva antes de salir. Entonces te abres y a la hora que te vuelves a cerrar, pues ya hay alguien adentro. Sí, ya alguien dentro. Sí, esa Siempre hay curva es. ahí y llega la última curva, entonces Y antes de después la vienes salida a la del peraltada, o sea, foro. vienes a la última parte, bueno, lo que queda de la peraltada o lo que queda por ahí, y se vuelve también un espectáculo ver ahí los choques y los adelantamientos. Carlos, hablábamos de equipos, hablábamos de Nissan, y que hoy en día Nissan ya se está consolidando como una fuerza importante dentro de la categoría. Hablábamos de otros dos, Porsche y Jaguar. Nosotros llegamos a la conclusión de aquí en el canal de que Porsche, no, ¿cómo decirlo? Pecó de pecho frío de alguna manera, forma de decirlo. Porque si vemos el resultado ya con el periódico de lunes en la mano, campeones en constructores, en equipos, y campeones en manufactureros, dices, pues tenías el mejor auto, tenías el mejor equipo, hablando de dupla, y el mejor tren motriz. Y al final, en la última carrera, en el Excel, Cassidy, que venía de estar en la 15ª posición, venía del inframundo en el tema del campeonato, en la última carrera te saca el subcampeonato de pilotos, se la saca Pascal Wehrlein. Entonces llegamos a la conclusión de que, ok, entonces la dupla ya está quemada, es el equipo, son las estrategias. Pero vemos el campeonato y dices, pero si ganaron constructores y ganaron manufactureros y ganaron equipos,
no me cuadra la cosa. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, Porsche es una cuestión muy, muy rara porque es parte de todo lo que es el grupo Volkswagen. Ujú. Yo platicaba con ellos, con algunos de los directivos de la firma, y la cuestión es que ahorita Porsche está, digamos, bajo amenaza en el sentido de que si no logran campeonatos, se les acaba el jueguito y todo el dinero se va rumbo a Audi al proyecto de Fórmula Uno. Uf, O sea, que vaya que es un poco que vaya que va a chingar dinero, bastante, ¿no? Y la Fórmula Uno ya sabemos que es un barril sin fondo. Sí. O sea, la Fórmula Uno siempre hay dinero para gastar en la Fórmula Uno. Y si no hay dinero, pues lo tienes que inventar porque no hay forma. Sí, O sea, sí, no hay dinero que alcance. sí, sí, sí. Es como, es como, ¿qué podemos decir? Pues es como los que se casan por dinero y no por amor. Por Entonces, bueno, guapo, por guapo y no por amor. sí, resulta muy difícil. Entonces, los de Porsche tienen la espada de Damocles pendiente sobre sus cabezas en el sentido de que o ganan o se acaban. En el año que no ganen y que no tengan posibilidades de pelear el campeonato, En ese ese. año es el año que les van a decir, pues qué lástima muchachos, pero ya nos vamos, como se fueron BMW, como se fue Mercedes, Mercedes. como se fue Audi, que McLaren. es también del grupo. Mismo Entonces, McLaren que se va esta temporada. el McLaren que se va esta temporada, sí, no. Es que yo lo decía en el sentido de los alemanes. Sí. Fíjate que son el último gran equipo alemán que queda. Ujú, Y si tú te fijas, son equipos que son de autos, digamos, pues más considerados de calle ujú. que deportivos. Sí. Porque Porsche siempre han sido deportivos. Y en cambio, pues Audi, Mercedes y BMW sí tienen autos deportivos, pero son más de calle. Ujú, O ujú. sea, es un poco la idea. Sí, Mercedes han sido campeones de Fórmula 1, todo lo que quieras, pero Mercedes no empezó como carreras y Porsche siempre desde el principio fueron de carreras. Sí, De concuerdo, sí. hecho, Ujú, Ferdinand Porsche era ingeniero de carreras de Mercedes. Por eso es que él, cuando hace Porsche, lo hace en Stuttgart, que es la sede tradicional de Mercedes, ¿no? sí. Todo eso tiene que ver. Entonces, para Porsche es muy difícil no tener éxito, porque si no tienes éxito, te guillotinan. ¿Tú crees Ese que es parte del problema, ahorita ¿no? que Y tocabas un punto de parte del grupo Porsche, Volkswagen, bueno, más bien parte del grupo Volkswagen, crees que la llegada de Fórmula Uno afecte el proyecto? Si bien hoy, como tú lo comentas, pues cumplieron, ¿no? Y cumplieron con creces, si lo quieres llamar, ¿no? Cumplieron con creces al sí, ser campeones en los dos, en dos de tres. Dices, bueno, pues están cumpliendo, ¿no? Pero tú, como bien comentas, creo que la Fórmula Uno es un barril de fondo y el proyecto de Audi creo que no va bien, ¿no? Entre huelgas, entre posibles ventas, entre que pues no se sabe cómo estén trabajando, entre que van con Sauber, ¿no? Bueno, adquieren Sauber y pues no es como que hayas adquirido pues el Concorde, ¿no? Un avión, ¿no? O sea, estás adquiriendo algo que tienes que desarrollar bastante, bastante grueso. ¿Crees que eso sí. pueda llegar a afectar directamente el proyecto Fórmula E? Pues mira, la única forma del proyecto Fórmula E de salvaguardar sus intereses es seguir ganando. O sea, te digo, en el momento en que no ganen, se los van a echar y le van a dar toda la lana a Audi para que Audi sí funcione en Fórmula Uno. Ujú, Además de que Audi siempre ha tenido un nivel tecnológico muy interesante que sí lo ves que lo que usan ellos en las pistas se usa en las calles. ujú, O sea, tú lo viste sobre todo en Le Mans, ¿no? En el Mundial de Resistencia, ujú, ujú. como ellos, todo lo que desarrollaron de los turbo diésel, y que eran como que la alternativa a lo que eran los híbridos. Ellos decían, ¿sabes qué? No necesariamente nos tenemos que ir por la ruta de los híbridos y del auto eléctrico. El turbodiesel todavía no está desarrollado lo suficiente y podemos hacer las cosas bien y Sí, dominaron Le Mans durante muchísimo tiempo. claro. El mismo Christensen tiene 9 victorias, de las cuales que fueron 8 con Audi, bueno, 7 con Audi y una con Bentley, que eran los Audi nomás pintados de De verde, verde. que era lo mismo, ¿no? Otra Ujú, de las marcas del grupo. Y la otra fue con Porsche, así que
Christensen siempre ganó con los del grupo. Ujú. Entonces, yo creo que por ahí viene la cuestión. El éxito es lo único que los defiende. Oh, Si no tienen éxito, ahí van. qué Y fuerte. Jaguar es algo raro. Ay, ujú. Jaguar o Jaguar, como le quieran decir, Jaguar Racing, que pues ya no son tan ingleses, sino que son Mm, realmente, ujú. pues los compraron, los terminaron comprando las colonias, ¿no? La que era la colonia india y todo eso, terminan comprando muchas veces a las grandes propiedades del imperio que se ha desmoronado. Claro. Ahí lo terminas viendo, ¿no? El Jaguar Land Rover, que es el Ujú. El grupo grupo. JLR, Ujú. o sea, en realidad es propiedad de indios y es un poco como Aston Martin, que sigue estando en Inglaterra, pero ya no es propiedad de ingleses, el Exacto. dueño es Stroll, ¿no? Ujú. Que es canadiense aparte, canadiense y judío házaro, Ujú. ucraniano, de origen ucraniano. Ok. Entonces, ya lo inglés, pues sí queda el nombre y demás. Queda en la MG memoria. mismo lo ves en China, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Todo eso ha sucedido. Sí, queda en la Y memoria. Y ahorita que tocas el tema de Jaguar, puntualmente, ¿qué fue lo que pasó, Carlos? ¿Por qué dominaron? O sea, no podemos, o sea, al final la historia se cuenta con lo último o se recuerda lo último que hicieron. Algo también comentábamos dentro aquí del canal que decíamos, algo tiene el que dejes a un equipo, puntualmente Cassidy, que te da una aura distinta, te da una aura de fuera presión, fuera todo. Lo vimos el año pasado, a lo mejor con Carlos Sainz cuando deja Ferrari, que da de alguna manera algún que otro resultado. Pasa con Cassidy, que se lleva 3 carreras consecutivas, hace una maravillosa carrera en Beijing bajo condiciones de lluvia. Pero ¿qué le pasó al final al equipo de Barkley? Que también veíamos en un inicio y proyectábamos una catástrofe impresionante. Se supo de la salida de Barkley, se supo de la salida de Cassidy. No había una muy buena o fallaba algún tema de fiabilidad en el carro, o se chocaban, o había alguna complicación que decías, ¿dónde quedó ese Jaguar de la temporada 10 que hasta la última carrera estaban peleando? Hoy pues podríamos decir, hace una cortina de humo, pero realmente, Jaguar, ¿qué fue lo que tuviste? O por qué vimos esta decadencia y después este resurgir como el ave fénix? aparentemente tuvieron un problema técnico. Fue Y técnico. obviamente, mira, lo que pasa es que no te lo dicen, porque fíjate, si empieza a decir es que el tren motor no funciona, eh, obviamente eso repercute en las ventas de los autos de calle. O Ujú, sea, tú te fijas cómo hay veces que vemos un motor que expira, sobre todo en las categorías de los motores de combustión interna, en una inmensa nube de humo, ujú, que tú ujú. sabes que voló el motor, que salieron volando las bielas por un lado del monobloc, o sea, y te dicen, fue una falla eléctrica. Ah, sí, con todo eso fue una falla eléctrica. ¿Ves? Abandonó en la vuelta 48 por una falla eléctrica que causó que tuviera que detenerse. Una falla eléctrica, por favor, o sea, ¿somos tontos o no vemos o qué? Sí, sí, sí. Es lo mismo, tienes que buscarle por ahí y muchas veces son muy herméticos, ¿no? Y no te Claro. dicen nada porque están pues trabajando para ver qué es lo que funciona. Y además todo el mundo pensaba que eran los favoritos llegando a esta Claro, temporada. claro. Pensábamos que eran Sí, los favoritos sí, llegando a esta temporada. sí, 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 sí. Algo, Y ajá. sucedió, pues te digo, un problema técnico que nunca lo revelaron y que a final de cuentas lo compusieron y sabes que además lo compusieron y también mejoraron mucho Ok. en la táctica de carrera, porque al principio del año, cuando Ujú, empezó a surgir lo del pit boost, ujú, había muchísima gente que decía, lo primero es vámonos por el pit boost rapidísimo y recargamos. Y otros que pensaban, no, tenemos que recargar lo más cerca del final para que nos dure más y tengamos posibilidades. Y venía una bandera amarilla o alguna cuestión de un incidente que te acababa con esa táctica, ¿no? Entonces ujú. también fue un poco de suerte, pero al final los vimos que ya habían mejorado la táctica y vimos como en las dos carreras finales, Cassidy Tremendo.
Ujú, se pelea con Nick de Vries ujú. y los 2 días lo bate usando tácticas distintas. El primer día, él se aguanta con el modo ataque Ujú. hasta el final, no lo usa el pit boost y al final con el modo ataque lo pasa en la penúltima vuelta. Sí. Y bueno, y dices, en la carrera final va a ser lo mismo. No, ahí al revés, lo pasa desde el principio y lo Y aguanta ya al no lo. final. Y le sacó una distancia enorme. Enorme. Enorme, le gana por 13 Sí, segundos sí, o sí, 15 una segundos, que era lo bestialidad. Sí, más que sí, se sí. había hecho en años. Sí, 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 no, 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 no. De hecho, el récord hasta ese entonces, si no mal recuerdo, era Mónaco. Cuando Buemi le saca la diferencia a Oliver Rowland, eran 8 segundos y todo el mundo decía, wow, ya le sacó 8 segundos. Vas a Londres y dices 13, dices, güey, o sea, ya empieza a ver Sí, este tema estratégico muy grueso y muy fuerte en la categoría, ¿no? sí. Y también te dice la táctica de Jaguar, qué tan refinada estaba ya, Sí, que te sí, permite ganar un día haciendo la táctica de adelantar todo y aguantar al final el modo ataque. Y el otro día, es la táctica al de revés. aguantar hasta el final Ujú, el pit boost para tener y aguantar el cierre. O tal cual. sea, con dos tácticas distintas obtienen 2 victorias y en los dos casos saliendo desde la posición de privilegio porque Mitch Evans gana una posición y Ujú. la otra la gana Nick Cassidy. Sí. Que alguien se la medio donó, ¿no? Ahí ya salieron los audios a decir que Evans le dona en la semifinal a Cassidy la pole position porque sabían Por los puntos, Que ¿no? Cassidy Iban a tenía. necesitar los puntitos. Exacto, ahí Y está. pues como que dice, bueno, pues si yo ya estoy eliminado, pues va para mi compañero. Y además que sabemos que son buenos carnales, se llevan bien, son buenos cuates, los dos del mismo país. Y Carlos, hablando ahora de la ruquiza, así es como le llamo yo, la ruquiza, la nueva generación de la categoría que bien nos hacía falta. O sea, la verdad es que iniciamos la conversación platicando de Beer, de Jean-Éric Vernier, Stoffel, de toda esta gran camada de pilotos en otras categorías que vinieron a consolidarse fuerte a esta categoría. No teníamos desde hace mucho tiempo esta incursión de 3 rookies. Taylor Barnard, aquí lo bautizamos en el canal como el Chico Maravilla, porque no sabíamos del potencial que tenía. Bueno, sí lo habíamos visto en la temporada 10 cuando sustituyó a Sam Bird, justamente porque Sam Bird tuvo un accidente. Pero dijimos, pues le fue bien, ¿no? Pues se motivó el chavo, pues le están dando la chance, pues se motivó. Y vimos también a un Sané Maloney y también a un David Beckman en Cupra, que dijimos, qué bueno que se venga este recambio generacional importante, pero aún así creo que todavía estamos pues pensando y queriendo evitar la retirada de las vacas sagradas, ¿no? Bueno, y todos estos pilotos ¿cómo te sentó o tú cómo viste el tema de la ruquiza? Mira, lo que pasa es que siguen ahí, siguen siendo pues, el pie fuerte, ¿no? Y siguen siendo los ídolos que la gente conoce, porque Bueno, cuando sí, eso sí. ves el número de carreras que han ganado, Sí. quién tiene más posiciones de privilegio, quién tiene más vueltas rápidas, quién tiene más, o sea, los nombres son pues, los que llevan casi todas las carreras, llevan más de 120 carreras Uh-huh, en la historia de la Fórmula E, ¿no? uh-huh, uh-huh. Entonces, esos son los nombres fuertes, pero como en todo, o sea, por ejemplo, Taylor Barnard, él deja la Fórmula 3 y se vuelve el piloto más joven en la Fórmula E en obtener puntos. Sí. Y desde ahí dices, viene cobijado por McLaren, seguramente es un tipo que da para mucho más y este año lo vimos, dio para Uh-huh. mucho más. De hecho, a mí me sorprendió que no ganara. Yo Sí, pensé que iba a ganar alguna yo también, carrera. yo también. Sí, 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 yo porque también. tuvo, ¿qué? 5 podios, ¿no? Una Uh-huh. cosa así. Y varias pole position, de hecho la que le gana a Sí, Oliver Rowland en posiciones de Jeddah. privilegio, definitivamente. Gran piloto, un descubrimiento muy bueno, pero que ahora, pues bueno, queda descobijado en el sentido de que los que lo trajeron fueron los de McLaren. Y McLaren se va y además sin vender el equipo. Ese es O otro. sea, queda ahí un equipo. Sí. Eh,
digamos, queda una franquicia a Ujú. discreción. Sí, que todo el Bueno, espacio de esa China. franquicia está por definirse. Yo lo comentábamos y lo platicábamos. Yo creo que no es que no haya interesados en entrar a una categoría como esta. El tema es que justamente la temporada en la cual decide McLaren irse es una temporada transitoria hacia la revolución más grande que es un Gen 4. Entonces, ¿para qué instaurar? Y eso es como es una deducción que tibiamente hicimos acá. ¿Para qué instaurarme en una temporada 12, que es la última como vamos a conocerlo, y después irme y mudarme a otra generación de autos completamente distinta? Pues creo que no valdría la inversión, ¿no? Ya veremos a lo Sí. mejor en la temporada 13 si hay algún otro interesado. Se hablaba de Citroën como parte de posible comprador y mantener a Maserati. O sea, se hablaba de muchísimas cosas, pero de que al final y al cabo hay interés de los equipos, o al menos eso es lo que se ve o nos imaginamos. No porque hoy no haya un comprador de McLaren significa que no la categoría puede interesar a grandes marcas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, a mí, ¿sabes qué? También se me antoja que podría venir alguna marca china que necesite exposición mundial. Porque los chinos, Yo no lo mira, te quisiera. pueden decir, nosotros vendemos tantos autos, Sí. vendemos todo esto, sí, pero los vendes en China. Uh-huh. O sea, en China es un mercadotote interno enorme y ahí puedes vender cantidades que no te imaginas. ¿Por qué? Pues porque hay 1.400 millones de chinos. Es un Uh-huh. poco como Mahindra. Uh-huh. Uh-huh. Mahindra es el productor más grande del mundo, pero de tractores. Exacto, de tractores. Sí, Sí. sí. Entonces, ellos apenas están haciendo sus cosas. ¿Cómo hicieron? Es la misma visión de los japoneses. ¿Tú te acuerdas cuando empiezan después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, no te acuerdas, Bueno, no pero a me lo mejor acuerdo. lo has leído. Yo tampoco me acuerdo, pues no soy tan viejo, pero lo he leído. ¿Cómo empiezan Honda y Yamaha y todos Yamaha. esos Uh-huh. haciendo motos Motos. y luego brincan a los autos, Uh-huh. ¿no? Y Suzuki y todo mundo, o sea, empiezan y lo mismo, bueno, aquí es de los tractores, vas a brincar a los autos eléctricos, te brincaste toda una generación completa Uh-huh. y una clase y estás dando un paso al futuro, pero eso es la economía india. O sea, que es una de las economías grandes para el futuro, porque también tienen 1.400 millones de habitantes. Sí, sí, sí. Es un poco es China versión 2, nada más que ellos tienen más habitantes ya que los chinos. Tal cual. Entonces, es una idea de que tienes que ver, no te puedes constreñir nada más a ver las carreras, ¿no? Tienes que Claro. ver el entorno El de la entorno industria global. Sí. automotriz Sí, sí, y sí. ver por qué y hacia dónde viene el desarrollo. Entonces, yo no pensaría, lo que tú dices es completamente correcto. Entrar en una temporada que es la última temporada es como si Cadillac hubiera elegido entrar en El 5. 2025 y Uh-huh. decir 2025 es el último año de las reglas. ¿Para qué haces un auto ahorita para las... Mejor entra en 2026, que son las nuevas reglas, y haces. Claro, está la otra idea, dices, bueno, es que hago un auto, pues ya está la tecnología probada, pero cuando menos ese año ese auto me sirve para estarme probando y ver cómo, pues para un año de ensayos, pues si tienes mucho dinero, pues lo puedes hacer, ¿no? Exacto. Lo que iba a decir, exacto. Y digo, depende de tu presupuesto, pero pues va a ser un año perdido y no esperes grandes cosas, ¿no? También. Sí, sí, Entonces, sí. parte de la cuestión viene por ahí. Entonces, yo pensaría que tienes toda la razón. Para la siguiente temporada, cuando venga el Generación 4, el G4, es cuando vamos a ver realmente quién va a ser el equipo que entre a sustituir a McLaren y también hay posibilidades de alguna otra franquicia, Sí. porque ellos tienen un tope de autos y no se ha alcanzado. Entonces, Sí, pues eso es ahí están los justamente autos. lo que dice justo el reglamento, o sea, que todavía hay cabida para un equipo más, o sea, completar y que sean 12 los equipos que entren en parrilla. Y justo, bueno, y retomando a lo mejor el tema, lo de Taylor Barnard y lo de Sané Malone y todo esto, yo me he preguntado, o sea, tuvimos la experiencia de Nick de Vries, ¿no? De que la Fórmula E se convirtió momentáneamente en un semillero, o al menos, no un semillero, porque tampoco dice mi mamá, una golondrina no hace primavera, ¿verdad? Que subió a la Fórmula 1, que subió a la Fórmula 1. Pero estamos viendo ahora caso contrario.
¿qué pasa? La fórmula eléctrica se está convirtiendo ahora sí en el semillero del Resistencia, del WEC. O sea, ya los pilotos no están viendo hacia la Fórmula 1, sino que están ocupando la Fórmula E para el trampolín de la Resistencia. Y si vemos más de la mitad de la parrilla actual de la Fórmula eléctrica, compite en el WEC. Inclusive una de las situaciones que se maneja de la salida de Cassidy e irse a Stellantis es que le iban a dar un carro que Peugeot le iba a dar un carro en el WEC. Entonces, ¿por qué crees que, cómo se dio esta situación, ¿no? O sea, de una categoría a otra. La cuestión tecnológica. Acuérdate que en el WEC son los primeros que proponen y dan reglas libres para que haya la propulsión de trenes motores híbridos. Los trenes motores híbridos se dan en el momento en que están Toyota, Audi, Porsche y Nissan es el cuarto. Que Nissan tiene un auto hasta de motor delantero, de motor de combustión interna delantero, que no funciona, tienen muchos problemas y deciden abandonar el proyecto. Pero se queda Toyota contra Porsche y Audi. Y acuérdate que son 3 sistemas completamente distintos. Es más, en el número de motores que tenían eléctricos para la recuperación de energía, el sistema de recuperación de energía era completamente distintos. O sea, el WEC te daba un abanico muy grande. Entonces, si tú estás en el WEC y quieres pilotos que sepan manejar la energía y cómo recuperar la energía y cómo todo eso, ¿quiénes? Pues los que manejan en la Fórmula E, porque ellos ya tienen, entonces tienes a Buemi, tienes a Nick Müller, tienes a Jerick Byrne, tienes a todos ellos son grandes pilotos que ya tienen la experiencia de cómo recuperar energía, cómo guardarla, cómo ahorrar, cómo hacer que la energía cinética te produzca el máximo para tu recuperación en una vuelta. Sobre todo en Le Mans, que es una vuelta de 13 kilómetros, donde si no sabes usarlo, cuando tú llegas a la mitad, terminas la recta, cuando llegas a esa frenada ya no tienes energía. Se acabó. Y entonces te vienen las curvas de Indianápolis, de Arnage, las curvas de Porsche y el final de la curva Ford antes de entrar a la recta, y ya no tienes con qué compensar contra alguien que te esté atacando y que no haya usado toda su energía porque la guardó mejor. Entonces tienes que tener pilotos que sepan hacer esas cosas. O sea, no solo que sean veloces, que todos son probadamente veloces, sino que sepan cómo hacer lo que se llama el harnessing o el harvesting, que es la cosecha de la energía durante una vuelta. Y qué mejores que los de Fórmula E, definitivamente. Por eso es que hay tanto. Y no solo ellos, o sea, Sam Bird, por ejemplo, estaba en Ferrari, pero en Ferrari en los GTs, antes que hicieran el proyecto. Y él probó mucho del auto del prototipo, el 499, que ha sido tan exitoso para Ferrari. Él lo probó. ¿Por qué? Porque él sabía más de todos los pilotos en cuanto a cuestiones de recuperación de energía. O sea, sí estaban los demás, estaba Giovinazzi, estaba James Calado, todos ellos, pero Sam Bird era al que jalaban. Aunque claro, Sam Bird ya está grande, en el sentido de que ya no es el chavito. Sí. Y justo esto que tú comentas del tema de la experiencia, y ahorita me hace súper clic esto que tú dices, el éxito que, por ejemplo, ha tenido Norman Nato. No lo ha tenido en la categoría, no lo ha tenido en Fórmula E, pero ganó Sao Paulo. Entonces, todo este conocimiento y todo este expertise que claro, o sea, que nos comentas el tema de la regeneración, hace obviamente atractivo a los pilotos de Fórmula E. Entonces, hoy estamos hablando que la categoría que suministra pilotos al Resistencia se llama Fórmula Eléctrica. Sí, no, definitivamente. Aunque sabes que también Norman Nato tuvo una temporada realmente rara, ¿no? Malísima. O sea, Norman Nato es la razón por la cual Nissan no fue campeón. Yo no lo dije, lo acaba de decir Carlos Jalife. No, pues es que es la verdad, o sea, Norman Nato, tú ve el número de puntos de Nissan y ve el número de puntos que le dio Rowland, y ve el número de puntos que le dio. En cambio, ve Pascal con Félix da Costa, o sea, está más parejo, es 55-45, y en el otro es 80-20.
Sí, ¿no? Si hubieras elevado tantito tu nivel nato, hubieras podido pelear y ser campeones. Y además, no solo eso, sino que su nivel fue demasiado bajo. La verdad, yo pienso que ahí estuvo el problema. No sé, Sasha Fenestras tampoco era la solución. No, tampoco, pero tampoco tuvo una mala, o sea, tan mala campaña como la que ha tenido Norma Nato. La última campaña de Sasha Fenestras no fue tan mala como esta, ¿no? Y ahí tienes en el ¿cómo se llama? Y más comparada con Rowland, ¿no? Cuando dices, obvio, oye, Rowland está ganando, es un poco, era Verstappen contra todo el que le pongas de piloto 2, ¿no? Como que dices, pues, ¿Cómo le haces? Y el auto está bien y gana el otro y está dominante y todo, y el 2, pues, allá en el sitio 18 peleando. No, pues, gracias. No, hay algo raro, hay algo mal. Sí, pero justo esta parte. Gracias por participar. Sí, no, gracias por participar. Lo único interesante de Norma Nato fue a lo mejor la carrera en Miami, que gana la pole position, y pues bueno, pierde ahí por el tema de tiempo en el attack mode y todo, pero bueno, era lo único que consistente que hizo Norma Nato en la temporada, y hasta igual, China fue el parteaguas, porque hasta antes del fin de semana de China, Nissan estaba por encima de Porsche en muchos puntos. Acaba China, le sale la jugada a Porsche con 1-2 de Pascal, de 2-3, perdóname, 2-3 de Pascal Berlán y Da Costa, y le dan la vuelta en el campeonato de equipos, y de ahí ya no se supo más de Nissan en el tema de equipos. Sí, definitivamente. Y Nato, pues realmente no vio la suya. Sí, no sé, yo considero que ese fue el punto flaco por el cual Nissan no pudo lograr algo más, porque el año pasado, si te acuerdas, Porsche ganó el de pilotos, pero Jaguar les ganó en los otros. Jaguar les ganó, ¿qué fue? El de equipos. Marcas, con el de equipos. El de equipos. Uh-huh. Y este año Porsche ganó 2 y Nissan ganó el de pilotos. A ver qué pasa la próxima temporada. Entonces, porque a mi forma de ver, como terminan esta temporada, me da augurio de que no va a empezar muy bien la temporada que sigue Nissan, ¿no? O sea, no terminaron tan solo, o sea, terminaron muy mal, o sea, en temas estratégicos. Cuando ya le habían agarrado la fórmula a la estrategia del pit boost, pues la perdieron. Con el tema del attack mode, ahora un attack mode, sabíamos que Rowland era el último siempre en activar attack mode y le funcionaba. Y ahora terminaron bastante mal. Entonces, una de las cosas que también decíamos aquí en el canal es que como termine la temporada, muy posiblemente, salvo la excepción de Jaguar, es como inicia la próxima campaña. Entonces, vimos una campaña cerrando fuerte de Kiro. ¿Cuándo íbamos a pensar en Kiro? Sí, no. Y ¿sabes qué? Que me pongo a pensar en eso y pienso que a lo mejor, ¿sabes también que hay una cuestión? Cuando tienes un colchón tan grande y dices, ya gané, ahora sí que te vas con el vuelito, ya gané, y el ya gané, y el ya gané, y pierdes el sentido de dónde está la meta, de qué tienes que hacer. Ya sabes que vas a ganar, con presentarte ganas. Sí. Pero hay gente que con presentarte ganas, ya dejas de echarle ganas, ya dejas de ser el mismo equipo que eras cuando estabas buscando llegar a la cima. Y una vez que ya estás en la cima y ves que no hay nadie cerca y que ya nada más necesitas, con 20 puntos que saquemos en las últimas 6 carreras, ya somos campeones. También. Sí, o sea, le llevamos, no sé, 100 puntos al segundo lugar. Sí. Pues como que dices, pues ya somos campeones, ya no nos lo van a quitar, y bajas los brazos y dices, ya no necesitamos esforzarnos. También eso suele suceder, ¿eh? Sí. Hay gente que muchas veces tiene sus problemas. Yo me acuerdo, y te voy a hablar de los finales de los 70s y los 80s de la Fórmula 1, cuando no existía la Fórmula E, por eso hago la cuestión. Había una cuestión, el equipo Ligier era mucho de ese estilo. Ligier peleaba con Ferrari el campeonato en 79, y los de Ligier ganan varias carreras, los de Ferrari ganan otras, pero a la hora que yo platicaba en aquel entonces, con un amigo que era periodista, que también era piloto y todo, y le decíamos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los de Ligier ganan y se van a comer y celebran toda la tarde y hacen
una gran comilona y festejan con vino francés y todo esto, y al día siguiente, pues a lo mejor ya no les va tan bien. En cambio, los de Ferrari ganan y los ponen a chambear. O sea, sí, tienen la comida, celebran y órale, a chambear de regreso. Y así eran también los equipos ingleses. Entonces, era como que una filosofía distinta de triunfo. Y a lo mejor Nissan, teniendo la herencia francesa Ajá, de Renault, ajá. van, ya se ven ganadores, ya nomás necesitamos presentarnos y con presentarnos ya ganamos Sí, sí, sí. y pues a lo mejor aflojan. Y ahí es donde perdieron las dos, porque parecía, como bien dices tú, antes de China, los 3 títulos eran de Sí. Nissan. Yo pensé que los 3 los iba a ganar Nissan Yo, fácil. yo también, sí. La verdad es que yo pensé que Nissan iba a marcar una época dorada, porque hasta antes de la mitad de la temporada, Rowland ya tenía 4 triunfos. Buemi en la historia es el máximo ganador en una temporada con 6. Dijimos, lo va a destrozar, Sí, ese récord lo va a destrozar, porque si tú veías las tablas de posiciones, una carrera terminaba primero, segundo, primero, segundo, salvo el abandono de Brasil y el abandono en Miami. Y bueno, sí, bueno, prácticamente como el abandono de Miami, decías 1-2, 1-2, 1-2, y este güey lo va a destrozar. ¿No? Estamos hablando ante un poderío absoluto y bueno, al final se nos cayó nuestro piloto. aunque en parte también tienes que decir, fíjate, Pascal es un piloto bueno, Rowland es también bueno, pues ya son los dos son campeones, son de niveles similares, Ok. digamos. Pero Antonio Félix da Costa es mucho mejor piloto que Norman Nato, en todo. Sí, ¿Te acuerdas? Antonio no hay es más. Sí. mucho mejor también en prototipos. Sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde está la diferencia, ¿no? No, no están tan parejos como podrían estar los otros dos, como Antonio y Pascal, Sí. o como podrían estar Mitch y Nick, que también son muy parejos. Exacto. Este Ujú, año Mitch tuvo un año malísimo, ujú. pero en general han sido muy parejos. Sí. De hecho, So- so- pues se quitaron tantos puntos entre ellos que Pascal les ganó el año pasado. Exactamente, exactamente. Aunque también casi perdió la carrera, perdió el campeonato en Portland. Pero bueno, Sí, o sea, pero como bien, sí, bien comentas, o sea, creo que salvo estos dos equipos que comentas, la pareja de Jaguar y de Porsche, los demás, las discrepancias entre piloto uno o piloto 2, por llamarlo de alguna forma, o entre pilotos, es grandísima. La verdad es que las diferencias son sí. muy marcadas entre los pilotos, ¿no? Y eso, de alguna manera, no ayuda cuando estás pensando en un tema de equipos. Veremos la próxima temporada, que no espero, pero Nissan haga un cambio importante, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo estaría atrás de Taylor Barnard, fuera el equipo que fuera, Sí, fuera Jaguar, fuera sí. Nissan, yo estaría atrás de Taylor Barnard. Se me hace que ese es digamos, la papa caliente, la que todo el mundo quiere tener en su Exacto, equipo, ahorita. porque ese es el que va a hacer que se eleve el nivel. Me da Yo, la impresión. yo agregaría a esa baraja de posibilidades a Dan Tictum. Grata sorpresa también la de Dan Sí, Tictum. Sabíamos de los problemas disciplinarios, sabíamos de que era un chico conflictivo, pero esta temporada se fajó y con lo que tenía, con un equipo completamente nuevo, porque por más que haya venido de RT y de NIO y de todas esas estructuras que han venido cambiando, Dan Tictum se fajó y dijo, a ver, vamos a hacer las cosas bien, vamos a disciplinarnos y todo. Y otro también que podrá sumar en esta silly season va a ser tanto Taylor Barnard como también Dan Tictum. Hay al menos de los 3 equipos que ya concordamos que son los equipos relevantes en la categoría, al menos los 3 tienen al menos un asiento disponible. Se habla de que Da Costa ya no va más, la relación con Pascal está medio fracturada, ya sabemos la confirmación de que Cassidy se va, esto que comentamos de Norman Nato, sin lugar a duda, por donde lo miremos, pueden tener cabida estos dos, ¿no? sí, definitivamente. Y lo que pasa es que también Antonio Félix da Costa, por sus compromisos en la Fórmula E, también ha perdido cosas en el WEC, Sí, en el Mundial de Resistencia. sí. Entonces, pues lo querían, por ejemplo, lo querían los del equipo J para el Cadillac Ujú. en el En el prototipo. prototipo. Y no podía estar porque había muchas fechas que tenían problemas de calendario que tenían al mismo tiempo. Además, eso es lo que es increíble. La Fórmula E
tiene un calendario que no se, digamos, no se conflictúa gran cosa con los de el WEC, que el WEC son 8 carreras al año y se empatan carreras, o Sí, sea, sí, son ganas de fregar, sí, ¿no? O sí, sea, sí, neta, son sí, ganas de, sí, vamos a sentarnos aquí a discutirlo. sí. Yo tengo 8 fechas, son esta y esta y esta. Pues no me pongas el fin de semana de Le Mans, yo no voy a cambiar a Le Mans si Le Mans tiene 100 años, Sí. que es en junio, entonces no me pongas una carrera en el fin de semana de Le Mans, ponla la semana anterior, la semana posterior, o sea, Sí, son ganas de fregar, sí. ¿no? Igual que hace la Fórmula 1 poniéndote carrera el día de la Indy 500 y de Le Mans para que Sí, los pilotos suyos no puedan competir sí. como competían en los 60s, o sea, son ganas de pegarle al otro. Claro, claro. Y sí, justamente, y al menos esta temporada, en el calendario que sacaron de la próxima temporada, al menos ahí, pues al menos sí se respetaron. El que sí no respetó nada fue la Fórmula 1 poniendo Canadá con la Indy 500. A ver quién ve Exacto. Canadá aquí. Ahora el tema es a ver quién va a ver Canadá. Pues sí, sí. Digo, eh, es difícil, pero si ya habían hecho todo el esfuerzo y ya cambiaron Mónaco y ya cambiaron todo eso, pues ya hubieras dejado Canadá una semana antes, Sí, hombre. sí, o sea, ¿Que ¿qué a te quién cuesta? a quién le importaba? Que queden Miami y Canadá juntas, pues ¿qué importa? Sí. Que queden con Hasta 2 semanas, no logísticamente te con tres conviene, semanas o lo que sea. ¿no? Son ganas de pegarle al otro. Y la FIA también, que no mete las manos y les dice, ¿saben qué? Esta fecha es intocable. Aquí la importante es la Indy 500. Cualquier gran premio que sea, no es tan importante como la Indy 500. Claro. Bueno, excepto Mónaco, ¿no? Pero Ujú. ya no tenemos a Mónaco, ya hicimos todo el cambio. Pues vamos a dejarlo libre. No, nada perdemos. O La sea, verdad es que no perdías. No vas a perder ni más ni menos audiencia, la verdad. no, no, no. Y- Porque los que ven Indy van a ver Indy. O sea, exacto. nadie va a ver el Gran Premio. Lo que va a terminar pasando es que el Gran Premio lo vas a tener que hacer en una hora en que no esté Indy. Pero si en Indy hay una bandera amarilla o viene la lluvia, ya se fregó el Gran Sí. Premio porque todo el mundo va a estar esperando. Sí, sí, tal cual, tal cual. Carlos, y platicar, hay un tema que, por ejemplo, nosotros de este lado del charco, yo he discutido mucho con eso, ¿no? La europeización del deporte motor. Y la fórmula eléctrica no es ajena a eso. Es decir, está muy concentrada tanto pilotos como infraestructura, como hasta el mismo modelo de marketing de la categoría, específicamente de la Fórmula E, está muy enfocada al europeo. Y tan solo lo vemos de este lado. ¿Qué medios de comunicación? Muy pocos son los que le dan una cierta espacio a la categoría. Hasta generadores de contenido, me atrevo a decir que somos muy pocos los que hablamos específicamente de la categoría. Y en eso tiene que ver muchísimo también el tema de que no tenemos pilotos, sí latinos, pero no hispanohablantes, ¿no? O sea, es a lo que voy. O sea, el último gran piloto fue Fenestraz, que fue argentino, pero de ahí en fuera, pensando en mexicanos, pues el último fue Esteban Gutiérrez. O me atrevo a decir que el último fue Juca, ¿no? El youtuber que se subió al Fórmula E ahorita en Miami, que compitió con varios, pero de ahí en fuera no hemos tenido otro piloto que nos represente de este lado. ¿A qué crees que se deba que a lo mejor el piloto mexicano, principalmente enfocándome en esa, no vea a la Fórmula a la Fórmula E? Y perdóname, Santiago Ramos se hablaba de que iba a entrar a los libres de Berlín, de rookies, y no entró. Entonces, ¿a qué se debe a que el piloto mexicano aún no vea tan de buenos ojos en su carrera deportiva continuar en Fórmula E? Pues mira, en parte son los patrocinios, ¿no? El chiste es que haya el patrocinio para el piloto eh, que le convenga a México. Y eso viene de pues una política, digamos, que haya una política, pues gubernamental, ya sea pública o que haya una política privada de las empresas privadas que les interese la cuestión de la ecología y del cambio tecnológico y todo eso. Eh, yo creo que México siempre ha sido un lugar importante, pero desde el aspecto de espectáculo, Claro. no tanto desde el aspecto tecnológico, porque tú no ves, por ejemplo, que te anuncien
el gobierno grandes inversiones, más bien le pegan a los que producen la energía limpia, por ejemplo, ¿no? Y te dicen no, y ni manejan bien Pemex, ni siquiera, y tampoco dejan, o Ni sea, ni tampoco dejan que pinchan, alguien ni lo cachan, maneje. ni dejan, Exacto. Sí, 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 o sí, sí. sea, entonces, pues no sabes realmente a qué le tiren, entonces, si no hay algo así, pues cómo va a entrarle, por ejemplo, el sector privado a buscarle, apoyar a un piloto para que llegue a la Fórmula E, si no ves claro que haya una política de Estado o una política nacional que busque este tipo de cuestiones, Ah, ¿no? ok, ok. Yo pensaría que ese es parte del problema. Sí. Pero no es solo en México, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Brasil, si tú te fijas, estaba Sergio Sete Cámara, Ujú. y a Sergio Sete Cámara se lo echaron rápidamente los que compraron. O sea, Sí, los de compraron Quiro. y ahora ya se llama Cupra Quiro Racing o alguna cosa así. Ujú. Cupra Quiro Club, no sé qué. Le pusieron su nombre ahí y se echaron a Sergio Sete Cámara, que es muy buen piloto y que por cierto lo recogieron Los de y ya lo Nissan. hicieron probador, Ujú. porque es un piloto muy bueno. Sí. Y trajeron a Beckman, que Beckman pues, era Xon en la Fórmula 3, ni siquiera era uno de los grandes exponentes, no era Taylor Barnard, Barnard No. era bastante mejor, ¿eh? Ujú, ujú, ujú. Entonces Sí, tú sí, sí. dices, bueno, pues te hubieras traído, no sé, llegó alguien de gran nivel, pero Beckman era X era, digamos, de los 15 mejores pilotos, o sea, de la primera mitad de la parrilla, pero no era de los 10 mejores, era del 11 al 15, Ok, no ok. era Sí, sí, así no era la gran buena. relevancia, ¿no? Y Barnard sí era de los buenos, Barnard era de los 5 mejores en la Fórmula 3. Entonces, como que tú dices, te deshaces de un hispanoparlante, o bueno, de un Latinoamericano. latinoamericano. No pensemos ya si es hispano o portugués parlante, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces, pues ahí hay esa cuestión. Y lo mismo sucede un poco también con los americanos en el sentido de los gringos. Como que tú dices, pues era como para que vieran más, pero son las distintas mentalidades de los dueños de las categorías. ¿Por qué? Porque Liberty es el dueño de Fórmula 1, Liberty son gringos, y ellos, ¿qué te dicen? Nosotros queremos tener 25 Super Bowls, 24, que las carreras de Fórmula 1 todas sean como un Super Bowl, un evento, ¿verdad? Ok. Sí, 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 sí. Y en cambio, los españoles, que son bueno, ya los compró Liberty, lo que quieras, pero la Fórmula E, la visión original es la de los españoles, de Agag y de Y Alberto de Longo, Roberto ¿no? Longo. Son Ujú. los dos que tienen la visión y es una visión distinta. Su base, ¿dónde estuvo desde el principio? En Donington Park, Ujú. que era pista inglesa. Sí, sí, sí. Luego pasaron ciertas cosas a Valencia, porque bueno, quedaba mejor porque Valencia se puede utilizar todo el año. Ujú. El clima es más, digamos, más benigno que en Donington Park, que la mitad del año, bueno, no, digamos, 4 o 5 meses no lo puedes usar porque sí está realmente nevado y Sí, está lluvioso. complicado. Sí, está complejo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchas cosas que tienes que pensar ahí de los dueños, de la política nacional, si les interesa. Y, pues, por ejemplo, en gobiernos como los que hay en Brasil y en México, que son de izquierda, Sí, claro. esto es un deporte de ricos, no vas a apoyar eso. Sí, no, no se ve También tienes bien, que pensar no es en bien ese tipo visto. de cuestiones. Ujú. Y al menos, pues bueno, dentro de ese mal o de esa situación política que se vive en México, pues al menos nos garantizaron de alguna manera un poco de Fórmula uno y al menos también nos garantizaron Fórmula eléctrica, ¿no? O sea, también como que dices, bueno, al menos, ¿no? O sea, al menos entiendes que no todo tiene que ser de esa forma. Eso sí, la iniciativa privada tiene que apretar un poco más, justo para evitar que estos grandes premios o estos grandes eventos en México se caigan, ¿no? Sí, sí, se pierdan. Ujú. Y luego resulta que, bueno, pues, también no te dejan hacerlos. ¿Por qué? Pues, y si no están ellos poniendo el dinero, es lo que es interesante, ¿no? Es más, tú deberías tener a Pemex, que fuera el Gran Premio Pemex de México, y que Pemex lo utilizara como promoción, como se hizo cuando estaba Rebaque, que llegó a Brabham y fueron Ujú, campeones en 81 en ujú, el ujú. Campeonato Mundial, y Pemex era uno de los patrocinadores de Rebaque Sí, en el sí, sí, sí. Campeonato Mundial con Brabham, Sí, tal cual. ¿no? Y luego fueron patrocinadores de Checo. El problema también es la corrupción en México, ¿no? Que luego salen las cuestiones de que no, resulta que
que esto no se hizo así y que vamos a demandar porque el que hizo el contrato con Checo resulta que se llevó no sé cuánto dinero y no es privativo de México, ¿eh? No, Eso sí, sucedía en todos lados, sí. con Pastor Con Pastor Maldonado en Maldonado. PDVSA. Sí. Pues, se supone cuando salió eso de que le pagan 50 millones al año a los de Williams, 50 millones de pesos por el asiento y todo el mundo decía 50 millones, pues ¿cómo que 50? Si es que eso es lo que dice PDVSA. Y resultaba que allá en Williams pagaban 6 millones de dólares y el resto eran, Dádivas, alguien dádivas, salía ganando, ¿no? dádivas de por ¿Quién ahí. Yo le sabe? quiero No decir sabemos, dádivas. pero, Apoyos de la pero así se caridad. manejan. Apoyos de la abono de la hermana de la caridad. Carlos, quisiera pasarnos ya al tema, a la conversación me gustaría darle un giro y ya hablar de lo que se viene. 2026, 26-27, temporada 13, Gen 4. Salieron ya las regulaciones. Ahí ya le estuvimos echando un ojito del cambio que se viene. Y en el sentir se viene un cambio importante de todos aspectos. Mayor potencia, llantas nuevas, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener neumáticos slicks en esta categoría? Pero los vamos a tener en la próxima, con el Gen 4. ¿El Gen 4 realmente marca una revolución más en la categoría o es una cuestión meramente marquetera? Porque al final, a lo mejor en el papel se ve bueno, pero ¿tú cómo lo percibes? Yo creo que es parte de la evolución. Y mira, parte de la evolución es la tranquilidad que les dio. ¿Te acuerdas que acaban de firmar hace unos días la ABB, ¿no? extensión de 10 años más Con la como FIA, sí, única claro. categoría eléctrica de la FIA? Uh-huh. O sea, esto les da una cierta, ¿qué se puede decir? Un cierto sentido de que puedes desarrollar de aquí a 2048. No hay quien te pueda hacer competencia. Uh-huh. Punto. No hay más. Como categoría meramente eléctrica de monoplazas. No hay forma, la Fórmula 1 puede ser híbrida, pero no puede ser eléctrica. Puede ser de hidrógeno, puede ser de lo que se les pegue su real gana, Pero eléctrica no. pero no van a ser eléctrica. Uh-huh. Entonces, eso te da una cierta posibilidad de ser experimental y de buscarle y seguir creciendo y seguir evolucionándote y de ser más propositivo, que yo creo que por ahí viene la cuestión. La cuestión que todos los fabricantes te dicen es, sí, yo entro, yo apoyo y yo todo eso, pero necesito que haya un retorno, no financiero, sino que haya un retorno tecnológico. Claro. Que eso lo tienes que pensar. Sí. ¿Cuál es la tasa de retorno tecnológico? ¿Qué le voy a aplicar yo de todo lo que estoy haciendo aquí? Con este tren motor que tengo para Mahindra, ¿voy a poder tener mi división de autos? Sí, definitivamente, y van a ser eléctricos y los vas a vender de bajo precio en India. Con el puro mercado indio tienes más que el doble tienes Estados Unidos y Europa juntos, el puro mercado indio. Sí. Si nos ponemos a ver por población, por población. 400 millones. Bueno. Entonces, tienes esa facilidad, ¿no? Entonces, lo que tú quieres ver es la tasa de retorno tecnológico. Y por eso es que vienen cambios interesantes y tienes que también ser competitivo. Mira, una de las cosas que yo siempre dije de la Fórmula E, o sea, lo dices obviamente en privado, pero una de las cosas que todo mundo te dice es, sí están padres las carreras y todo eso, pero pues no suenan. Haz de cuenta que estás oyendo una serie que estás en la fábrica en una fábrica de jeans y estás oyendo todas las máquinas de coser. Sí. A mí me dicen que son licuadoras. ¿Ah, sí? A No, mí, licuadoras, a bueno, mí pero cuando hablo de licuadoras son Fórmula me más. dicen, ahí van tus licuadoras andante, con ruedas. Así me dicen a mí. O tu podadora, ya, el vecino ya prendió la podadora, a ver qué pasa. Pues, es más, yo creo que la podadora hace más Hace más ruido. ruido, porque la podadora sí es de gasolina. Exactamente. Entonces, pues por ahí viene un poco la cosa, ¿no? Entonces, cuando quieres tener autos más grandes en el sentido de más Potencia. competitivos, Uh-huh. más rápidos, más emocionantes, más todo eso, pues tienes que ir cambiando cosas. Y si te interesa llegar a ciertas velocidades, pero llegar a ciertas velocidades con llantas de calle, que es un poco
como empezó la categoría, eso era el atractivo, ¿no? Eran llantas que te podían durar pues, casi toda la temporada, ¿no? Sí, sí, sí. No las necesitabas cambiar, las Michelin esas del inicio. Sí, sí, no, eran eternas esas Te llantas. duraban 5 o 6 carreras, como la Fórmula 1 en los 60s. Mm. Así O sí. sea, Sí. entonces era un poco esa idea. Jim Clark, por ejemplo, ganó 4 grandes premios en 1965 con el mismo juego de llantas Dunlop R5. O sea, tú dices, no es posible. Pues sí, sí es posible y además tenían dibujo. Y hasta que no se acabó el dibujo, no se Hasta las que no se le había cambiaron, pero ganó o sea, 4 grandes premios, cuatro, para wow. que te des cuenta. Sí, sí, sí. Pues así estaba la Fórmula E. Entonces ya cuando vas evolucionando, pues dices, bueno, ya si voy a tener autos que están a más de 300 kilómetros por hora, pues bueno, necesito llantas que se agarren. Y para eso, ¿qué necesitas? Pues que se agarren, que no tengan dibujo. O Claro. sea, el dibujo es muy bueno por si estás en la lluvia o si estás en el tránsito normal. Para una, pero para una pista pues, no es el tránsito normal, necesitas que se Claro. agarren. Entonces, privilegias que no tengan La mejor resistencia es que no haya resistencia. O sea, que no haya dibujo, punto. Con todo esto que estamos hablando de los cambios que se ven, ¿esto cómo se va a ver en pista? O sea, el aficionado de nuevo, porque ese es otro tema. O sea, muchos se quejan entre los que vienen de otras categorías o los que vienen de nuevo es que van muy lentos o X situación o por qué en la calle, porque ya empieza a haber cuestionamientos de por qué sigue habiendo carreras en la calle, que ese es otro tema. De a poco la categoría está migrando completamente a dejar los circuitos urbanos y ya meterse de lleno a los autódromos, que es lo que invariablemente va a suceder con este tipo de velocidades, con este tipo de potencias, de que ya no hay cabida para un Excel, ya no hay cabida para un Japón, ya hay una cabida inclusive, me atrevo a decir que a un Zambódromo como en Sao Paulo. O sea, ya tienes que forzosamente meterlos a unas condiciones de pista diferentes. ¿Qué esperar de estos carros en pista, Carlos? Pues que sean más espectaculares. Pero mira, parte ¿Más? del problema por lo cual muchos dicen que son lentos es porque no los oyen. Tú Sí, asocias la oír un velocidad con carro el volumen. rápido, Uh-huh. lo oyes, y aquí no los oyes, entonces los ves, claro que son Sí, rapidísimos. sí, sí. O sea, párate enfrente de uno y a ver, muévete cuando venga, vas a ver que no te da tiempo. Sí, no, O no, sea, no. digo, no lo vas a poder ver, lamentablemente. Pero, o sea, no es un auto lento, o sea, se ve porque no oyes y uno asocia el ruido del motor con la velocidad. Sí, Esa es una cuestión que estamos formados mentalmente. sí. Pero ¿sabes qué? Yo lo veo por ejemplo, uno de mis nietos. Va a las carreras y le encantan y todo, y él no tiene la cuestión de la referencia del ruido. Entonces, para él Mm, sí son muy rápidos, pero él tiene 6 años. sí. Sí, o sea, Entonces, él ve el automovilismo no con los oídos, o sea, suena muy, muy lógico, pero él sí ve la velocidad, ¿no? O sea, él no hace la claro, relación de la velocidad del oído con el ruido que con el hace, ruido, exacto. ¿sí? Porque además, pues el ruido siempre era el cambio tú oías cómo cambiaban las velocidades y oías cómo subía el ruido del motor y bajaba y oías cómo frenaban con el motor, o sea, todo el tiempo tú estabas oyéndolo, el Ujú. motor, y aquí no, y entonces él sí puede apreciar que son muy rápidos y quiénes son más rápidos y lo aprecia visualmente, no tanto auditivamente como hacemos nosotros, porque pues nosotros estamos, ¿qué se puede decir? Adiestrados de una forma Sí, ya distinta. sesgados a que la velocidad tiene que ver con ruido tiene que venir estas dos partes, ¿no? Ruido y velocidad. Cuando solo ves una cosa o presencias una cosa, dices no son rápidos, ¿no? No, hombre, son Sí, rapidísimos, no, o no, sea, no, claro, sí, no las tienes velocidades idea, que o sea, alcanzan, sí, 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 sí. La verdad es sí. que esto pinta para que aún siga siendo más rápido. Y Carlos, ya para ir terminando y ir cerrando un poquito la conversación, de nueva cuenta, Carlos, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Nos diste referencias que a lo mejor nosotros no percibíamos y me gustó muchísimo esta parte, cómo lo ves, o sea, porque no podemos, y eso es algo que yo me llevo, no podemos descentralizar el deporte de lo externo.
de las cuestiones externas, de las cuestiones, hablábamos inclusive de cuestiones políticas, hablábamos inclusive de negocio y toda esta parte, ¿no? Al final nosotros obtenemos un producto que es el deporte motor, pero al final no podemos no ver, valga la redundancia, hay que ver lo que también el entorno pasa. Y con esa visión, Carlos, una de las últimas preguntas que tengo para ti es 2030. Hoy estamos en 2030. ¿Qué podemos esperar de esta categoría? Realmente puede ser, no competencia de Fórmula 1, porque la Fórmula 1 tiene más de 70 años y ya es un producto hecho y derecho. O sea, ya, como le quieras ver. Pero realmente la Fórmula E tiene futuro. Pues yo digo que sí tiene futuro, si no la FIA no les habría extendido el contrato de exclusividad por otros 10 años. Si hay una extensión de contrato, significa que hay alguien que ya estaba pensando en cómo le iban a mover la cuestión. O sea, lo protegieron porque ya había interés de alguien más. Uh-huh. ¿De quién? No sabemos. Puede ser el propio Liberty, pero el caso es que ya había algo de interés. Ahora, ¿tiene futuro? Yo creo que sí tiene muchísimo futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es, mira, el petróleo va a terminar por acabarse. Uh-huh. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. No va a ser en mi tiempo, probablemente tampoco en el tuyo, probablemente tampoco el de mis hijos ni de mis nietos, pero el petróleo se va a terminar por acabar. Sí. Sí, O sí, sí. sea, No por nada hay entonces, tanto empuje de esto, ¿no? entonces va a tener que haber fuentes alternativas. Muchos dicen, bueno, pues a lo mejor el hidrógeno. Sí, el hidrógeno es una fuente alternativa muy interesante, pero es problemática en muchos aspectos, ¿no? O sea, no es como la gasolina, el hidrógeno, llego y lo cargo así, no funciona de esa manera. Las cargas, la electricidad viene de muchísimos, ¿qué se puede decir? Muchas fuentes, y la mayoría Claro, son renovables. claro, claro, Entonces, claro. eso es el futuro, ¿no? Sí. Muchos te dicen, no, que esa es una agenda woke. Ay, no digas burradas, hombre, el petróleo se nos va a acabar. Claro, si tienes a todas las petroleras dando dinero y dando publicidad y dando todo esto en todos lugares, pues claro que tienes que hablar bien del petróleo, Por ¿no? supuesto. Pero O sea, de que es algo que no hay vuelta atrás con respecto al tema de su uso y de su, deja tú de uso, de su disponibilidad, ¿no? O sea, mira, yo te voy a dar una anécdota. a ver. Y yo soy un poco, ¿qué te puedo decir? Dialéctico. Y además leo mucho, ¿no? Y leo de muchísimos temas porque yo no soy realmente periodista. Sí, O sí, o sea, sea. esto lo hago porque siempre fue mi hobby, ¿no? Yo fui comisario, por ejemplo, en la Fórmula 1, yo era comisario de pits entre los 80 y los 90 cuando fue el Gran Premio de México. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, por darte una idea. Y bueno, esto siempre fue mi afición. Pero yo veo otras cosas. En los 1800, más o menos 1850, por Uh-huh. ahí, hubo una gran conferencia en Londres de todos los balleneros, los países balleneros, que estaban muy preocupados porque la caza de las ballenas estaba acabándose el aceite de las ballenas, Uh-huh, ¿ok? uh-huh. Y la civilización se iba a morir sin el aceite de las ballenas. Uh-huh. En 1850, te estoy hablando, 1848, una cosa así. Por ahí. Uh-huh. Para que veas qué poco puede uno intentar, o sea, no había todavía la explosión del petróleo, el motor de combustión interna todavía faltaban 30 Faltaba. años para Uh-huh. que se diera. Entonces, ahorita, pues muchos dicen, pues, sí, se va a acabar el petróleo, pues, se va a acabar el petróleo, pero va a haber otras tecnologías que lo sustituyan. Entonces, Claro. los autos de Fórmula 1 mismo, pues va a haber un momento en que pues ya no haya petróleo. Sí, O sí. sea, no sé, Por más cuando cumplan sintético que lo quieran 130 años. hacer. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues biocombustibles, ya estamos migrando a los biocombustibles, ya estamos migrando a los eléctricos, ya estamos migrando al El hidrógeno. Viene, por hidrógeno. ejemplo, lo mismo que hacen AGAG y este Costa, que tenían la Extreme E, Uh-huh. ya se volvió la Extreme H. H. ¿Por Uh-huh. qué? Porque ya no es eléctrica, va a ser de hidrógeno. Exacto. Sí, O sí, sea, sí. ellos están viendo otras alternativas. Entonces, hay que estar viendo para dónde va en el 2030. Pues yo creo que va a ser una de las categorías importantes, va a seguir siendo y cada vez
los autos tienen que incorporar más tecnologías híbridas, si no necesariamente que sean en su totalidad eléctricas. ¿Por qué? Pues por la prohibición de la FIA, ¿no? Claro. Que nunca falta de que mañana salgan los rusos y pudieran decir, pues nosotros la FIA nos importa un soberano comino y vamos a tener nuestra serie de fórmulas y la vamos a armar y tal, y armen su propia serie de Sí, fórmulas sí, sí. independiente, Sí, sí. punto. Lo podrían hacer y afuera de la FIA y lo hagan con los chinos, por ejemplo, y decir vamos a armar una serie mundial, ¿no? Y la hacemos fuera de todo lo que es Occidente y lo hacemos por otro lado. Ajá, sí, sí, Puede sí, ser, puede ser. Ujú. pero de que va a ser importante, tiene que seguir siendo importante. O sea, es el futuro. O sea, no hay forma de que el motor de combustión interna sobreviva como la tecnología del futuro. Con el motor de combustión interna no podemos llegar a la luna, ¿ok? Para empezar, Ahí, para empezar. ahí está la cuestión. Sí. O sea, queremos ser interplanetarios, ir a explorar Marte, pues con el motor de combustión interna no llegamos. O sea, no hay forma. Ujú. Punto. Sí. O sea, entonces tenemos que encontrar las formas. Y muchos dicen, pues el hidrógeno es el primer paso para que haya vehículos propulsados por agua. Muy bien. Puede haber vehículos propulsados por aire comprimido, que se han hecho experimentos al respecto. Puede haber muchísimas tecnologías que están por ahí Ujú. y que falta nada más que la gente las desarrolle. Punto. Tal cual. Pero la Fórmula E es el primer paso y es, digamos, el precursor. Cuando los lanzaron a Gag y Longo, yo me acuerdo porque me los encontré en la oficina de un amigo, Ujú. estaban ahí porque le fueron a presentar su proyecto y empezamos a platicar y fue increíble. Yo decía, o estos chavos están locos o estos chavos Son muy son visionarios. visionarios y los vamos a aplaudir en 10 años. Sí. Y Y allá fueron andamos. visionarios, Ya andamos. aplaudimos, Sí, allá andamos en esa. Perfecto. Sí, claro. sí, sí. Sí, sí, sí. Carlos, llegamos ya a la parte final, de la plática, de la entrevista. Y quisiera, tenemos una nueva sección, queremos implementar una nueva sección que son preguntas rápidas. Son 5 preguntitas, tampoco son muchas, no te creas que te voy a tener aquí haciéndote 20 preguntas, ya te hice bastantes, ya te hice bastantes preguntas. Y nos gustaría conocer tu primera impresión, lo que te vibre al contestar estas preguntas. La primera de ellas es, la carrera más emocionante de esta temporada fue... México. México. Sí, la verdad es que sí estuvo buena. O sea, si no, o sea, gracias a los comisarios fue que tuvimos una gran carrera. Ahí sí, apoyo tu emoción, Carlos. La dupla soñada de pilotos para una escudería nueva sería... Nueva. Taylor Barnard con Cassidy. Ah, está buena, sí, también me gusta, me gusta. Una sede que debería regresar al calendario o que debería explorarse. Que debería explorarse o regresar. Pues mira, explorar la ciudad de Nueva York, pero del otro lado, no del lado de Brooklyn, que era donde estaban los Ujú. muelles. Los Yo creo muelles. que algo por ahí, por Central Park, estaría Uy, uy, padricísimo. uy, 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 sí, sí, Una sí, sí. cuestión ahí en Sí, Central Park o algo así, y no hacen ruido, así que no se pueden quejar de que el ruido, o sea, sí, sería algo mega, sí. Ah, mira, en sí. mi visión, Sí, sí, por sí. ejemplo. Central Park podría ser, sí, sí, sí. Fórmula Uno y Fórmula E condenadas a encontrarse en competencia. No, 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 mira, hace unos años, cuando la primera vez que la Fórmula E corrió en en Mónaco, Ajá. pues yo me puse a meter, yo en FastMag hicimos un estudio y pusimos un artículo grande que por ahí debe estar en nuestro sitio fast-mediomag.com Ujú. y decía, los Fórmula E corren como los Fórmula Uno de 1963. 1960, sí. O sea, ese fue, y todo el mundo me dijo, qué desgraciado eres. Digo, no, no, pues yo nomás hice la cuestión, La ahí están comparativa. está muy padre. El circuito otro que tenían, que era su circuito chiquito y todo, Ujú. estaba padrísimo. ¿Para qué vas a correr al circuito grandote y te expones? Es lo mismo que les pasa a los de NASCAR el día que van a correr a Austin. Todo el mundo dice, ah, sí, van a correr en Austin. Ah, nomás son 25 segundos más lentos que los Fórmula Uno.
güey, ¿para qué le buscas? Sí, O sea, sí, sí, sí. hazte el otro circuito, el que es el corto, El corto. no llegas hasta el fondo y todo eso, las dos rectotas, pues obviamente córtale y le haces tu circuito y lo haces específico. Sí, sí, sí. Ya no le hagas al loco. Es como si la Fórmula E dijera aquí vamos a correr el circuito de Gran Premio. Pues no, maestros, van a Todavía ser, no, todavía no. no sé, muchos segundos más lentos que los Fórmula 1. O sea, perdón, Sí. no tienes, cada quien tiene sus habilidades. Es lo mismo en el fútbol americano, que a poco pones al quarterback. Ahora tú vas A patear. a golpear a los tipos que están aquí, que vienen entrando, a los linebackers o a los defensivos. No, pues el quarterback sirve para lanzar y para guiar al equipo. No sirve para bloquear gente, o sea, no es su función. Ni atrapa pases, o sea, él está para guiar al equipo y para lanzar los pases. Perfecto. Igual el gordito grandote de 200 kilos que está de centro, pues no lo vas a poner ahora, te vas a formar allá y vas a agarrar pases. Pues no, maestro, no. Cada quien su posición y lo que tiene que hacer, ¿no? Y como dijeran en mi casa, cada quien sus cubas, ¿no? O sea, cada quien su lugar, cada quien su espacio y todo. Perfecto. Y la última pregunta es una pregunta con jiribille y dice, ¿Jaguar hizo bien en permitirle la salida a Cassidy? Digo que traía truco, traía maña esa pregunta. Permitirle. Pues ¿a poco les pidió permiso? Pues no sé, pero pues le hubieran ofrecido algo. O sea, ya vimos que Cassidy lo que le interesaba era el WEC. Le hubieran ofrecido algún proyectillo o algo. Cassidy debe tener alguna oferta grande. Sí. De alguna otra cosa. Si no se hubiera ido. Y mira, yo creo que también sintió que se estaban hundiendo, ¿no? También, yo creo que, y la salida de James Barkley. Sí. James Barkley. Eso también, No hay ayudó muchas mucho. cosas que fueron, no sé, coincidieron en el mismo tiempo, ¿no? Pero yo creo que es una pérdida fea para los de Jaguar porque es un gran piloto Sí. que ya debía haber sido campeón, o sea, yo creo que es el que tiene más victorias en los dos últimos años, si lo sumas los 2 años. Sí. Yo creo que es el que tiene más victorias. Entre ellos, solo, exacto. Y la última, porque ahorita se me acaba de ocurrir, es Evans. No, más bien, ¿Taylor Barnard será primero campeón que Evans? Esa es otra con un truco, ¿eh? ¿Sabes qué? Taylor Barnard podría no solo brincar a él, o sea, va a brincar a Sam Bird, pero yo creo que fácil. Sam Bird ya nunca va a ser campeón. Y Mitch Evans yo creo que va por el mismo camino de este muchacho Sam Bird, que a mí me cae tan bien porque es muy buen piloto. Sí, y además buen tipo. Pero se te pasa tu tiempo. Hay un momento en que se te pasa tu tiempo ya. Y ¿sabes qué? Lo ves como en la Fórmula 1. Decían, viene la era de Lando Norris. Pues a lo mejor nunca llega porque va a ser la era de Oscar Piastri. O sea, o viene, no sé, por ejemplo, la era de Toyota en el WEC que duró 5 años, pero de repente pues ya lleva 3 años Ferrari que les va pegando en Le Mans. Todo lo demás no importa. Si ganas Le Mans, ganaste la temporada. Ya las otras 7 carreras no te interesan, ¿no? Son anecdóticas. Entonces, como que dices, bueno, pues sí no han ganado el campeonato, pero esto, o sea, si no llega en su momento, ahora sí que puede ser que nunca te llegue. Puede ser el mejor piloto de la historia y nunca vas a tener esa oportunidad. Y Mitch Evans está en ese peligro, ¿no? Sí. Nick Cassidy, yo creo que por eso es que se está yendo de Jaguar, para evitar eso. Como que dijo, ¿sabes qué? Estos no dan el último paso. Sí. Y ahí lo que tienes es que para ser campeón, para ganar, ¿cómo aprendes a ganar? Ganando. Sí, yo sé que suena como una tontera, pero no, tú no aprendes a ganar hasta que ganas. Okay. O sea, no lo puedes aprender en el pizarrón, ni en el libro, ni con lo tienes que aprender haciéndolo. Y una vez que se vuelve una cuestión de ser ganador, de que eres ya ganador, repites y repites. Sí. Así es como aprendes. Y quizás Jaguar nunca ha aprendido a tener ese último pasito, y quizás Nick Cassidy por eso lo está viendo y dice, ¿sabes qué? Yo tengo que salirme de aquí, porque aquí no voy a llegar a donde yo quiero llegar. Perfecto. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Inclusive me atrevo a decir que a lo mejor Taylor Barnard podría ser primero campeón que él,
y Evans podría repetir un poco la historia de Sam Bird, ¿no? Un Sam Bird que estuvo peleando, inclusive dentro de las 5 mejores carreras, hay 3 de él, ¿no? O sea, hay varias carreras muy buenas y en él, y en esas carreras está él, pero al final el título pues se le negó. Se le negó. Uh-huh, tal cual. Sí, un poco como a Nick Heidfeld, ¿no? Que Nick Heidfeld es el hombre que tenía más podios en la Fórmula 1 sin haber ganado una carrera y también tenía más podios en la Fórmula E sin haber ganado jamás una carrera. Sí, estuvo, sí. No, o sea, De como esas que no se le historias dio, que es dices, un gran piloto. ¿sí? O sea, es un gran piloto, pero pues, simple y sencillamente a veces no se dan las cosas. La famosa suerte del campeón, ¿no? Pues sí, porque acuérdate que iba a ganar aquella primera carrera y le choca a Prost. ¿Te acuerdas? La Sí. primera carrera, la Sí, la de primerísima. Beijing. Y le da un llegue cuando estaba por ganar y además era su coequipero y no. No, De no, estas no, historias. ese era como para agarrarlo a zapes, a Prost. Sí, y fíjate, y además Prost fue campeón, al final resultó ser campeón de la primera temporada. Sí, No, sí, Nelson Piquet. No, sí, fue fue por Piquet. equipos, el campeón fue Piquet. Fue Piquet, perdona, sí, Sí, fue sí, Piquet. pero fueron campeones por equipos. Sí, Piquet Jr. fue el primer ganador de Sí, de la categoría. Sí, exacto. Perfecto. Carlos, pues nos vamos despidiendo y primero de nueva cuenta a reiterarte el agradecimiento por estar aquí con nosotros en Zona E Insider. Grandes cosas salieron de esta conversación y pues ya se viene la próxima temporada. Afortunadamente no tendremos que esperar mucho de aquí a diciembre, inclusive un poquito antes, noviembre, con los test en Jarama. Bueno, si es en Jarama o en Valencia, no me acuerdo dónde van a ser, pero ya prácticamente estamos, este mismo año inicia la categoría. Carlos, ¿dónde la gente, nuestra raza formulera, te puede seguir, te puede leer? ¿Dónde puedes conocer un poquito más de lo que Carlos Jalife hace? Mira, yo tengo un programa diario que se llama Escudería y está en los canales de Fastmag, de YouTube y de Facebook. Pero tenemos el sitio, pues el sitio que es lo que era la revista, nomás que ahora lo hacemos un poco digital. Uh-huh. Es el sitio en fast-mediomag.com. Lo vamos a poner Ahí, aquí en la pues, descripción abajo nos para que encuentras. ustedes lo vayan a visitar. Ajá. Sí. Si no pones Fastmag y los buscadores te dicen dónde estás. Te digo, el programa es diario a las 9 de la noche, se llama Escudería. Los miércoles se llama Acceso F1 y lo hacen Juanjo Seguí, que es el director de escrutinio del Gran Premio de México, Uh-huh. los gemelos, que son los que hacen las opiniones gemelas, y Sandy Blancas, que es Sandy, que es una de las comisarias de pista, que ha sido comisaria en Canadá, en distintos lugares y obviamente en México. Ellos hacen el de Acceso F1 y todos los demás, los otros 6 días yo lo tengo el programa. Los domingos después de la Fórmula 1 hacemos el de Motor Sapiens. En fin, hacemos este tipo de cuestiones y ahí puedes encontrar de todo. Y es una visión globalista, o sea, igual hablamos del DTM que de NASCAR, que de Fórmula 1. De Fórmula 1 siempre hablamos, porque es digamos, lo que más atrae a toda la gente, pero hablamos de IndyCar, de Pato Ward, hablamos, por ejemplo, de los mexicanos que acaban de ganar en la Fórmula 4 en el campeonato de centroeuropeo checo, que son 2 mexicanos, Okay. que son Nico y Javier, y ellos acaban de ganar, hicieron el 1-2 en la última carrera en Most, en Checoslovaquia, en la República Checa, perdón, y pues son pilotos mexicanos que vienen subiendo y hablamos de Santi Ramos, de Noel León, a veces tenemos invitados, en fin, todo ese tipo de cuestiones pues, para platicar y sería interesante que platicáramos nosotros ahí en el programa antes de que empiece la temporada, que tú seas mi invitado, Ah, ¿no? hombre, muchísimas Para que gracias. platiquemos un poquito Gracias. y me des tu visión, ahora sí, para que tú seas el que me dé, ahora yo voy a hacer las preguntas. Tú me vas a Para que decir yo tu solito me visión de agarre cómo viene la un balazo temporada. en la pata. Está bien, órale, pues. Oh, pues muchísimas gracias, Carlos. Yo encantado de verdad de estar ahí con ustedes platicando de esto, de esta categoría, que la verdad a poco está sumando aficionados y tenemos que buscar que se dé a conocer, al menos de este lado del charco, porque pues todo está de aquel lado y poco de este lado, ¿no? Ciertamente. Perfecto, perfecto. Mi querida raza formulera, es Carlos Jalife. Muy contento de que haya estado con nosotros. Carlos, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Ya está cerrado. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, somos Racing 24/7 365. Ah, exactamente, 365.
Bueno, ya lo escucharon, mi querida raza formulera. Fue Carlos Jalife. Nos dejó, sin lugar a duda, muchas cosas por analizar, por ver. Y no lo olviden seguir a Carlos Jalife en las diferentes redes sociales. El comprar, el adquirir sus libros, bueno, el libro de los hermanos Rodríguez, etcétera, etcétera. Y consumir todo lo que hace Carlos Jalife. Ya vimos que de que le sabe bastante. Mi querida raza formulera, pues hemos llegado a la parte final de este capítulo. No olviden darle like y suscribirse. Yo soy Kenan García, cuídense mucho, sean felices y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Bye bye.